últimos, los ciudadanos tendemos más a resignarnos a la ley que a ver en ella la encarnación de principios morales y religiosos, a considerar la ley como un cuerpo ajeno, no necesariamente hostil a sus creencias espirituales. De todas maneras, si aquella distinción era cierta en los barrios en que yo viví, en Londres, probablemente ya no lo sé en la actualidad, donde en gran parte gracias a la globalización, el desapego a la ley ha igualado a países anglosajones como latinos e hispanos. El desapego presupone que las leyes son obra de un poder que no tiene otra razón de ser que servirse a sí mismo, es decir, a quienes lo encarnan y administran, y que por lo tanto las leyes, reglamentos y disposiciones que emanan de él están lastrados de egoísmo e intereses particulares y de grupo, lo que exonera moralmente al ciudadano común y corriente de su cumplimiento. La mayoría suele cumplir con la ley porque no tiene más remedio, por miedo, es decir, percepción de que hay más perjuicio que beneficio en tratar de violentar las normas. Pero esa actitud debilita tanto la legitimidad y la fuerza de un orden legal como la de quienes delinquen violentándolo. Lo que quiere decir que en lo que se refiere a la obediencia a la ley, la civilización contemporánea representa también un espectáculo que en muchos lugares y a menudo se convierte en pura farsa. Y en ningún otro campo se ve mejor este generalizado desapego a la ley en nuestro tiempo que en el reinado por doquier de la piratería de libros, discos, videos y demás productos audiovisuales, principalmente la música, que casi sin obstáculos y hasta se diría con el beneplácito general ha echado raíces en todos los países de la tierra. En el Perú, por ejemplo, la piratería de videos y películas hizo quebrar a la cadena Blockbuster y desde entonces los aficionados peruanos a ver películas en televisión, aunque quisieran, no podrían adquirir DVDs legales porque casi no existen en el mercado, salvo en algunos escasos almacenes que importan algunos títulos y los venden carísimos. El país entero se aprovisiona de películas piratas, principalmente en el extraordinario mercado limeño de polvos azules, donde a la vista de todo el mundo, incluidos los policías que cuidan el local de los asaltos de los ladrones, venden diariamente por pocos soles, centavos de dólares, películas clásicas o modernas, muchas que ni siquiera han llegado todavía a los cines de la ciudad, y millares de videos y DVDs piratas. La industria pirata es tan eficiente que si el cliente no encuentra la película que busca, la encarga y a los pocos días la tiene en su poder. Cito el caso de Polvos Azules por la enormidad del lugar y su eficacia comercial. Se ha convertido en un atractivo turístico. Hay gentes que van desde Chile y Argentina a provisionarse de películas piratas a Lima para enriquecer su videoteca particular. Pero este mercado no es el único lugar donde la piratería prospera a ojos vista y en la complacencia general. ¿Quién rehusaría comprar películas piratas que cuestan $0.50 si las legales, que casi ni se encuentran, valen 8 o 10 veces más? Ahora los vendedores de DVDs piratas están por todas partes y conozco personas que las encargan a sus caseros por teléfono, pues hay también servicio a domicilio. Quienes nos resistimos por una cuestión de principio a comprar películas piratas somos un puñadito de personas y no sin cierta razón se nos considera unos imbéciles. Lo mismo que con los DVDs ocurre con los libros. La piratería editorial ha prosperado de manera notable, sobre todo en el mundo subdesarrollado, y las campañas contra ella que hacen los editores y las cámaras de libro suelen fracasar estrepitosamente por el escaso o nulo apoyo que reciben de los gobiernos y sobre todo de la población que no tiene escrúpulo alguno en comprar libros ilegales, alegando el bajo precio a que se venden comparados con el libro legítimo. Hace poco, un escritor, crítico y profesor universitario latinoamericano hizo públicamente el elogio de la piratería editorial, alegando que gracias a ella los libros llegan al pueblo. El robo que la piratería significa contra el editor legítimo, el autor y el Estado a quien el editor pirata burla impuestos, no es tomado en cuenta para nada por la sencilla razón de la generalizada indiferencia respecto a la legalidad.
La piratería editorial comenzó siendo una industria artesanal, pero gracias a la impunidad de la que goza, se ha modernizado al punto de que no se puede descartar que en los países ocurra con los libros lo que ha ocurrido en el Perú con las películas de DVDs, que los piratas quiebren a los editores legales y se queden dueños del mercado. Pero todavía peor que el caso de las películas y los libros es el de la música, no solo por la proliferación de discos y cintas piratas, sino por la ligereza y total impunidad con que los usuarios de Internet descuelgan canciones, conciertos y discos de la red. Todas las campañas para atajar la piratería en el dominio de la música han sido inútiles y, de hecho, muchas empresas discográficas han quebrado o están al borde de la ruina por esa competencia desleal que el público, en flagrante manifestación de desapego a la ley, mantiene viva y creciendo. Lo que digo respecto a las películas, discos, libros y música en general vale también, por supuesto, para un sinnúmero de productos manufacturados, perfumes, vestidos, zapatos. Una de las últimas veces que estuve en Roma, debí acompañar a unos amigos turísticos a un gran mercado de imitaciones, es decir, piratas de ropa y zapatos de grandes marcas, que con etiqueta y todo se vendían a la cuarta o quinta parte que las piezas legítimas. De manera que ese desapego a la ley no es solo predisposición del tercer mundo, también en el primero comienza a hacer estragos y amenaza la supervivencia de las industrias y comercios que operan en la legalidad. El desapego a la ley nos lleva de manera inevitable a una dimensión más espiritual de la vida en sociedad. El gran desprestigio de la política se relaciona sin duda con el quiebre del orden espiritual que en el pasado, por lo menos en el mundo occidental, hacía las veces de freno a los desbordes y excesos que cometían los dueños del poder. Al desaparecer aquella tutela espiritual de la vida pública, en esta prosperaron todos aquellos demonios que han degradado la política e inducido a los ciudadanos a ver en ella nada noble y altruista, sino un quehacer dominado por la deshonestidad. La cultura debería llenar ese vacío que antaño ocupaba la religión, pero es imposible que ello ocurra si la cultura, traicionando esa responsabilidad, se orienta resueltamente hacia la facilidad, rehúye los problemas urgentes y se vuelve mero entretenimiento. Termino con una nota personal y algo melancólica. Desde hace algunos años, sin que yo me diera bien cuenta al principio, me asaltó la incómoda sensación cuando visitaba exposiciones, asistía a algunos espectáculos, veía ciertas películas, obras de teatro o programas de televisión, o leía ciertos libros, revistas y periódicos, de que me estaban tomando el pelo y que no tenía cómo defenderme ante una arrolladora y sutil conspiración para hacerme sentir un inculto o un estúpido. Por todo ello se fue apoderando de mí una pregunta inquietante y fascinante. ¿Cómo la cultura dentro de la que nos movemos se ha ido frivolizando y banalizando hasta convertirse en algunos casos en un pálido remedio de lo que nuestros padres y abuelos entendían por cultura? Me parece que tal deterioro nos sume en una creciente confusión de la que podría resultar a la corta o a la larga un mundo sin valores estéticos, en el que las artes y las letras, las humanidades, habrían pasado a ser un poco más que formas secundarias del entretenimiento, a la saga del que proveen al gran público los grandes medios audiovisuales y sin mayor influencia en la vida social. Esta, resueltamente orientada por consideraciones pragmáticas, transcurriría entonces bajo la dirección absoluta de los especialistas y los técnicos, abocada esencialmente a la satisfacción de las necesidades materiales y animada por el espíritu de lucro, motor de la economía, valor supremo de la sociedad, medida exclusiva del fracaso y del éxito y por lo mismo razón de ser de los destinos individuales. Esta no es una pesadilla orwelliana, sino una realidad perfectamente posible a la que de modo insensible se han ido acercando las naciones más avanzadas del planeta, las del occidente democrático y liberal, a medida que los fundamentos de la cultura tradicional entraban en bancarrota
y los iban sustituyendo unos embelecos que han ido alejando cada vez más del gran público las creaciones artísticas y literarias, las ideas filosóficas, los ideales cívicos, los valores y, en suma, toda aquella dimensión espiritual llamada antiguamente la cultura, que, aunque confinada principalmente en una élite, desbordaba en el pasado hacia el conjunto de la sociedad e influía en ella, dándole un sentido a la vida y una razón de ser a la existencia que trascendía el mero bienestar material. Nunca hemos vivido como ahora en una época tan rica en conocimientos científicos y hallazgos tecnológicos, ni mejor equipada para derrotar a la enfermedad, la ignorancia y la pobreza. Y sin embargo, ¿acaso nunca hayamos estado tan desconcertados respecto a ciertas cuestiones básicas como qué hacemos en este astro sin luz propia que nos tocó, si la mera supervivencia es el único norte que justifica la vida, si palabras como espíritu, ideales, placer, amor, solidaridad, arte, creación, alma, trascendencia, significan algo todavía, y si la respuesta es positiva, ¿qué hay en ellas y qué no? La razón de ser de la cultura era dar respuesta a este género de preguntas. Hoy está exonerada de semejante responsabilidad y aquí hemos ido haciendo de ella algo mucho más superficial y voluble, una forma de diversión para el gran público o un juego retórico, esotérico y oscurantista para grupúsculos vanidosos y de espaldas al conjunto de la sociedad. La idea de progreso es engañosa. Solo un ciego o un fanático podría negar que una época en la que los seres humanos pueden viajar a las estrellas, comunicarse al instante salvando todas las distancias gracias al Internet, clonar a los animales y a los humanos, fabricar armas capaces de volatilizar el planeta e ir degradando con nuestras invenciones industriales el aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra que nos alimenta, ha alcanzado un desarrollo sin precedentes en la historia. Al mismo tiempo, nunca ha estado menos segura la supervivencia de la especie por los riesgos de una confrontación o un accidente atómico, la locura sanguinaria de los fanatismos religiosos y la erosión del medio ambiente, y acaso nunca haya habido, junto a las extraordinarias oportunidades y condiciones de vida de que gozan los privilegiados, la pavorosa miseria y las atroces condiciones de vida que todavía padecen en este mundo tan próspero centenares de millones de seres humanos, y no solo en el llamado tercer mundo, también en enclaves de vergüenza en las ciudades más opulentas del planeta. En el pasado, la cultura fue el mejor llamado de atención ante semejantes problemas, una conciencia que impedía a las personas cultas dar la espalda a la realidad cruda y ruda de su tiempo. Ahora más bien es un mecanismo que permite ignorar los asuntos problemáticos, distraernos de lo que es serio, sumergirnos en un momentáneo paraíso artificial, poco menos que el sucedáneo de una calada de marihuana o un jalón de coca, es decir, una pequeña vacación de irrealidad. Todos estos son temas complejos que no caben en una charla. Los menciono como un testimonio personal. Aquellas cuestiones se refractan en la experiencia de alguien que desde que descubrió a través de los libros la aventura espiritual, tuvo siempre por un modelo a aquellas personas que se movían con desenvoltura en el mundo de las ideas y tenían claros unos valores estéticos que les permitían opinar con solvencia sobre lo que era bueno y malo, original o epígono, revolucionario o rutinario en la literatura, las artes plásticas, la filosofía, la música. Muy consciente de las deficiencias de mi formación, durante toda mi vida he procurado suplir esos vacíos estudiando, leyendo, visitando museos, galerías, yendo a bibliotecas, conferencias y conciertos. No había en ello sacrificio alguno, más bien el inmenso placer de ir descubriendo que se ensanchaba mi horizonte intelectual, que entender a Nietzsche o a Popper, leer a Homero, descifrar el Ulises de Joyce, gustar la poesía de Góngora, de Baudelaire, de T.S. Eliot, explorar el universo de Goya, de Rembrandt, de Picasso, de Mozart, de Mahler, de Bartók, de Chekhov, de O'Neill, de Ibsen, de Brecht, enriquecí extraordinariamente mi fantasía, mis apetitos y mi sensibilidad.
hasta que de pronto empecé a sentir que muchos artistas, pensadores y escritores contemporáneos me tomaban el pelo, y que no era un hecho aislado, casual y transitivo, sino un verdadero proceso del que parecían cómplices, además de ciertos creadores, sus críticos, editores, galeristas, productores y un público de papanatas a los que aquellos manipulaban a su antojo, haciéndoles tragar gato por liebre por razones crematísticas y a veces por pura frivolidad. Lo peor es que probablemente este fenómeno tampoco tenga remedio, porque forma ya parte de una manera de ser, de vivir, de fantasear y de crear de nuestra época, y que lo que yo añoro sea polvo y ceniza sin resurrección posible. Pero podría ser también, ya que nada se está quieto en el mundo en que vivimos, que ese fenómeno, la civilización del espectáculo, perezca sin pena ni gloria por obra de su propia inanidad, y que otro lo reemplace, acaso mejor, acaso peor, en la sociedad del porvenir. Confieso que tengo poca curiosidad por el futuro, en el que tal como van las cosas tiendo a descreer. En cambio, me interesa mucho el pasado y muchísimo más el presente, incomprensible sin aquel. En este presente hay innumerables cosas mejores que las que vieron nuestros ancestros: menos dictaduras, más democracias, una libertad que alcanza a más países y personas que nunca antes, una prosperidad y una educación que llegan a más gentes que antaño y unas oportunidades para un gran número de seres humanos que jamás existieron antes, salvo para ínfimas minorías. Pero en un campo específico de fronteras volubles, el de la cultura, creo que hemos más bien retrocedido sin advertirlo ni quererlo, por culpa fundamentalmente de los países más cultos, los de la vanguardia del desarrollo, los que marcan las pautas y las metas que poco a poco van contagiando a los que vienen detrás. Y asimismo creo que una de las consecuencias que podría tener la corrupción de la vida cultural por obra de la frivolidad podría ser que aquellos gigantes a la larga revelaran tener unos pies de barro y perdieran su protagonismo y poder por haber derrochado con tanta ligereza el arma secreta que hizo de ellos lo que han llegado a ser, esa delicada materia que da sentido, contenido y orden a lo que llamamos civilización. Felizmente, la historia no es algo fatídico, sino una página en blanco en la que con nuestra propia pluma, nuestras decisiones y omisiones, escribiremos el futuro. Eso es bueno, pues significa que siempre estamos a tiempo para rectificar. Muchas gracias. Estimado Mario Vargas Llosa, la comunidad universitaria de la Universidad Católica del Uruguay, representada por su rector, tiene un regalo para usted, concebido por uno de nuestros más destacados artistas plásticos. Sus esculturas adornan distintos espacios de esta casa. Me refiero a Octavio Podestá.
Octavio Podestá se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes y también en escuelas de arte de Francia. Desarrolló una intensa labor como docente. Disfrutamos varias de sus obras monumentales en distintos espacios libres de la ciudad de Montevideo, y sus creaciones integran además las colecciones de los principales museos del Uruguay y del mundo.